leyenda que anima a la narración de Karen, la posesión, es sencilla, pero a la vez atractiva. El hijo pequeño de un acaudalado minero del estado de Durango es poseído por por un antiguo demonio que le otorga al niño poderes sobrenaturales, pero al mismo tiempo consume la energía de su cuerpo, conduciéndole a una muerte paulatina. Para aplacar la ira del demonio, los padres del niño le ofrecen en sacrificio a otros niños que trabajan en la mina del pueblo, pero llega un momento en que esto no es suficiente. El padre, para acabar con su sufrimiento, decide tomar la vida de su familia y la propia en sus manos. Tiempo después, en 1984, para ser exactos, una familia atea se instala en la casa. Sobra decir que el demonio de esa mansión no ha sido exorcizado y pronto toma posesión de Karen, la hija menor de la familia y la más vulnerable, tanto social como emocionalmente. Henry Bedwell, director de esta cinta y a quien también le debemos la versión moderna de Más negro que la noche, estrenada en el 2014, afirma que Karen, la posesión, se basa en un hecho real ocurrido en el estado de Durango en 1984, del cual en realidad no hay más datos que los que el propio director revela, es decir, un asesinato familiar que motivó una investigación policial, la cual, como suele suceder en México, quedó inconclusa y los aspectos religiosos del caso no fueron mencionados, por no decir que escondidos, por alguien. Sea verdad o solo una estrategia de publicidad para el filme, la anécdota le sirve a Henry Bedwell para construir un relato de terror cuyas imágenes y eventos se alimentan del subgénero del terror conocido como satanismo, cuyo referente inevitable es El Exorcista de William Friedkin, película de la que comen muchas de las obras cinematográficas que involucran al demonio y la posesión de los cuerpos. Según datos de Canacine, Karen, la posesión, logró reunir a 97,000 espectadores en su fin de semana de estreno, enfrentándose a grandes producciones de Hollywood que suelen dominar la cartelera mexicana. Debutó en el quinto lugar del top 10 de las más vistas hasta el 2 de enero de este año que inicia, el 2022. Así que podríamos decir que sus resultados en números no son tan malos, pero, no obstante, Karen enfrenta un problema que observé al menos en la función a la que asistí. No se le toma en serio como película de terror y de manera general creo que el público en las salas tiene muchas reservas en cuanto al género, tratándose de producciones mexicanas. ¿Nos resulta inverosímil el cine de terror mexicano? La iglesia como tal nunca reconoció el caso, pero la realidad es que sí sucedieron cosas que nadie pudo explicar. Si de por sí es frecuente encontrar opiniones acerca de que el cine de terror es un absurdo o que las cintas más recientes no dan miedo, la nacionalidad de las películas parece ser un factor de peso para que el espectador decida si vale la pena verla o bien juzgarla como buena, pues persiste la idea de que solo la industria extranjera, específicamente la de Hollywood, es la única que logra realizar películas de terror efectivas, con grandes valores de producción o que al menos espanten. Pero, a reserva de la opinión de ustedes, considero que Karen sale bien librada del reto de armar una película de terror. Para comentarla, creo que es necesario articular un análisis en dos partes. La primera, en cuanto a las imágenes y códigos narrativos que Henry Bedwell utiliza en su película. Y, en segundo lugar, algunas inferencias acerca de la recepción de la película por parte de los espectadores. Imagínate, es como jugar y siempre ganar. Cuando inicia la película, uno obtiene la sensación de estar viendo la puesta en escena de una casa embrujada. La fotografía es oscura, las paredes de la casa parecen de madera, son viejas, llenas de cuadros con fotografías en blanco y negro, pasillos oscuros y luces tenues en aquellos espacios que se iluminan. Es visible el esfuerzo por recrear un escenario que no solo nos haga recordar a las casas encantadas, sino que de hecho nos sitúe en una, sensorialmente hablando. La fotografía es un trabajo notable, fue realizada por Junichiro Hayashi y el asunto se nota un tanto artificial, pero no podemos decir que estos escenarios no sean artificiales en otras películas.
Particularmente, la casa en la que se filmó Karen me recordó mucho a los escenarios de La Dama de Negro de James Watkins, aunque también, si insistimos en compararla, su iconografía puede estar inspirada en sagas como El Conjuro, La Noche del Demonio y otras temáticamente más cercanas, como puede ser El Exorcismo de Emily Ross, por mencionar un título exitoso. Las comparaciones son en muchas ocasiones un trabajo presuntuoso, por no llamarlo de otro modo, pero si lo hago es para demostrar que Karen es un filme que se mueve con los mismos códigos visuales y narrativos que animan a las otras películas del género y que incluso su ejecución es tan efectiva como esas películas, con la excepción de algunos elementos que en unos momentos señalaré. Pero los géneros del cine, sabemos, son piezas que comparten ciertos elementos visuales, temáticos y estilísticos similares que los hacen parte de un conjunto de filmes que se identifican dentro de esas mismas expresiones, como es el caso del terror. La iconografía de la película de Bedwell es parte de esta tendencia, así como su narrativa. En este punto, debo anotar que sí noto una mejoría en el desarrollo del relato con respecto a su anterior película, Más negro que la noche. Karen, la posesión, se desenvuelve con todos los movimientos de lo que Noel Carroll llama el descubrimiento complejo. Ahí tenemos a una familia que se muda a un nuevo hogar, un integrante que es amenazado, otros integrantes de la familia que descubren signos de una posible amenaza y la eventual comprobación de que existe ese peligro, no sin antes presentar situaciones de incredulidad por parte de algunos personajes, como es el caso del padre de familia en esta película, o bien introducir segmentos que explican el misterio de la casa, como es el caso de la secuencia en la que un colega y amigo de la familia descubre documentación histórica acerca del tenebroso pasado de la casa. Lo anterior se narra de manera pausada, conectando de modo efectivo todos los hechos y arriesgándose en cuanto a los efectos especiales, no porque sean novedosos en términos de que presenten algo que no se haya visto nunca, sino porque toman la decisión de mostrar escenas violentas y efectos visuales que por lo regular no se usan en el cine de terror mexicano porque parecen inverosímiles. ¿Qué pasa con nosotros, los espectadores? Greg Smith, un teórico estadounidense que escribió acerca de las estrategias emocionales que utiliza el cine, explica que las películas nos hacen una invitación para sentir. Esto quiere decir que los espectadores y espectadoras, idealmente, entramos al cine con una disposición afectiva que nos hará ser parte de la experiencia que elabora la película. Si el cine de terror tiene la intención de inducir miedo, porque ese es el efecto que pretende causar, no lo puede hacer solo si nosotros no entramos con la disposición de sentir miedo. Creo que eso es fundamental no solo para el terror, sino para el cine en general, la disposición de sentir, de ser conmovido, de ser asustado. ¿Qué sucedió aquí? Al menos a la función a la que asistí, la gente se reía con anticipación. De antemano comentaban que quizá la película estaría chafa y eso, créanlo o no, ya condiciona nuestra experiencia al ver un filme. A veces se piensa que las películas de terror no funcionan porque no dan miedo. Es menester recordar que no a todos y todas nos dan miedo las mismas cosas, pero lo más importante es que el cine de terror construye la idea del miedo a través de sus diferentes sensaciones. Es decir, el miedo es una emoción que se origina con un espectro que va de la angustia al pánico, al terror, pasando por el suspenso o el susto. Esto último, el susto, es el recurso más socorrido por las películas de terror de gran presupuesto, generando sobresaltos con la música, el sonido y con la aparición repentina de monstruos, por ejemplo. Esto no es miedo, es un susto, es un shock, un sobresalto que no obstante parece ser el elemento definitorio para que el espectador considere a una película como que sí da miedo. Pues bien, Karen tiene de eso. Construye varios screamers, se les conoce, siguiendo las mismas pautas de composición que codifican al género. Este es, a su vez, considero, su principal problema, pues algunos de estos sustos no están lo suficientemente atenuados como para que no se les va a llegar y no tienen un efecto de sobresalto tan grande como se podría esperar. Considero que el diseño de sonido es uno de los aspectos que Henry Bedwell podría mejorar en sus películas. Hay una mejora en cuanto a la música.
En Más negro que la noche, por ejemplo, la musicalización no iba acorde con el ritmo de las imágenes, pero aquí, aunque es muy fuerte y a veces tapa los diálogos, sí logra recordar a esos efectos de música tubular que Christoph Penderecki usó en El Exorcista, por ejemplo. Está enorme, está mucho más grande que las fotos, ¿no? Sí, está gigante. La iglesia como tal nunca reconoció el caso, pero la realidad es que sí sucedieron cosas que nadie pudo explicar. Vaya, que hay oficio de cine de terror y hay conocimiento de sus códigos. Quizá para algunos el final de la película desmerezca un poco. Vaya, uno puede entrar con la disposición de ser asustado, pero la película también debe hacer lo suyo. No obstante, a pesar de las fallas en cuanto a la construcción de algunas escenas de sustos, Karen es un buen filme de terror. Por supuesto, cada quien lo puede juzgar a su conveniencia, pero espero haber brindado al menos algunas claves para apreciarlo de otro modo. Siempre recuerda que en el cine la mejor opción es la que tú quieres ver. Yo soy Bloody Eric, gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en la próxima entrega.